Genial. Cuando me digáis, comparto pantalla. Vale, Sí, un ahora mismo. segundo. Vale, parece que ya se estabilizan los asistentes. Bueno, se me escucha bien. Sí, se te escucha bien, Carlos. Estupendo. Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo webinar de la Escuela de Práctica Jurídica de, de la sección de compliance, digámoslo así. Es un placer daros la bienvenida. Como siempre, mi nombre es Carlos Bonilla. Soy socio director del Departamento de Compliance en Rodríguez Arribas Abogados, abogado penalista y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica. Y dirijo el curso junto a Jesús Pindado, que luego cederé la palabra, que es Buenas tardes, Carlos. ¿qué tal, Jesús? Es director de compliance en VS, codirector y profesor también del curso aquí en la Escuela de Práctica Jurídica. Bueno, Jesús y yo, para los que estén acostumbrados a unirse a estos webinars, solemos participar como ponentes, pero hoy nos echamos a un lado porque tenemos una ponente fantástica. Entonces, vamos a dejar todo en manos de Isabel, aunque seguiremos por aquí, eh, que os paso a presentaros. Isabel Salazar es abogada, ha sido la responsable de integridad en el grupo Telefónica, lo cual está directamente en relación con la FCPA, tratado directamente con la FCPA que ahora comentaremos, y actualmente es la directora de la asesoría jurídica y de compliance de la Fundación Telefónica. Hola, Isabel. Hola, hoy lo primero de todo, gracias Carlos y Jesús por contar conmigo para este webinar y daros la bienvenida a todos los que estáis ahí, que no os puedo ver, pero confío que os resulte de interés y que podamos tratar temas de actualidad y temas que nos puedan afectar en nuestro día a día. Así que nada, un placer estar hoy aquí. Bueno, pues como decía, esto es un aperitivo del curso de alta especialización en compliance que comenzamos el próximo viernes, que todavía está abierto el plazo de matriculación y que estáis todos invitados. De hecho, Isabel fue alumna el año pasado, fue de la, alumna de la promoción pasada y hemos contado con ella porque fue una alumna ilustre y yo creo que el curso le gustó. Me Entonces, gustó, me gustó. No, y lo recomiendo, bueno, y esto es una apreciación personal, ¿no? Pero a estos, los que nos venimos dedicando al cumplimiento en el último tiempo, pues la oportunidad de profundizar más, de compartir con compañeros que tienen otra visión u otra experiencia, pues siempre enriquece y desde luego fue muy bueno. Jesús, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo pues lo primero de todo, dar las gracias a Isabel, darle la enhorabuena por el curso que hizo el año pasado y sobre todo por el placer que es tenerla aquí con nosotros. Yo creo que quería comentar dos cosillas, simplemente recordaros que hace ya, me parece que hace 3, 4 años que la Escuela de Práctica Jurídica dio un impulso a lo que es la formación en el área de cumplimiento normativo, de compliance, empezamos con el curso superior en compliance, lo hemos ido empleando con cursos más monográficos vinculados a blanqueo de capitales, a las investigaciones en compliance, al ámbito de protección de datos. Es decir, que hay un interés y una por parte de la Escuela de Práctica Jurídica de reforzar la formación dentro de este área. Y dentro del área que somos responsables, Carlos y yo, pues tenemos un interés en mantener la formación de todas las personas que estáis dentro del ámbito de compliance. No es únicamente un curso, sino es un interés en que la formación sea parte del ámbito de la función de compliance y podemos ahí poner nuestro granito de arena. Y de forma periódica, pues hacemos estos webinars. Todos los años hacemos varios, pues con gente, diferentes ponentes, alumnos. Se trata de que todos los que tenéis alguna vinculación con la Escuela Práctica Jurídica, con el ámbito de compliance, nos tengáis como vuestro centro de formación y poquito a poco lo que es el objetivo fundamental es que creamos una cultura de compliance en el ámbito universitario, en el ámbito de la formación y en el ámbito de las empresas. Y daros las gracias a todos por conectaros y no quiero quitarle más minutos a Isabel. Isabel, muchísimas gracias y un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Jesús. Pues si me dejáis, voy a proyectar un momentito la presentación y ya empezamos con ello. ¿La estáis pudiendo ver ya? Sí. Sí. Bueno, pues nada, en la sesión de hoy, que a lo mejor por la temática o por el título que le hemos dado puede
ser percibida como un poco impactante. Esto de compliance internacional, estamos formándonos inicialmente en el compliance y ya vamos a hablar del compliance internacional, tiene un poco una razón de ser, ¿no? Hoy os queremos hablar de una ley, la ley de prácticas corruptas en el extranjero, en su traducción al castellano, pero es la Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos, que tiene un alcance extraterritorial y me imagino que más de uno de vosotros, y a lo mejor en más de una ocasión, os habéis encontrado negociando un contrato donde incluye una cláusula en materia anticorrupción con esta referencia a la FCPA y dices, oye, ¿cómo un contrato que se va a perfeccionar en España, en el que intervienen dos entidades españolas con jurisdicción y ley española, está refiriéndose a esta ley americana, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de, de que esta ley sea tomada como referencia en este negocio jurídico, ¿no? Bueno, pues hoy os queremos explicar este racional que hay detrás y cómo está impactando esta ley en el día a día de las compañías, fundamentalmente en las compañías que tienen presencia internacional, y contaros también la ley con bueno, unas pinceladas, ¿no? Porque el tiempo no nos va a permitir tratarla con más detalle para que entendamos cómo esta ley ha servido un poco de referencia, y la llaman la madre del compliance, ¿no? Para construir los modelos de los programas de cumplimiento que cada día están más extendidos en las empresas, en concreto en las empresas españolas, después de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y sin más preámbulo, poneros un poco en contexto. ¿Dónde está el origen de esta ley? Bueno, pues ya remontándonos a la revolución industrial, con ese boom de creación de compañías, sociedades mercantiles, nacen, como todo, siempre la regulación viene más tarde de la realidad, ¿no? Nacen muchas compañías donde hay una ausencia y una carencia de regulación y control jurídico, ¿no? Se van proliferando este tipo de entidades con pocas delimitaciones respecto a las obligaciones y que tienen que contemplar. Bueno, pero se va dando una realidad que hay que atender. Nos encontramos con una ley norteamericana de finales del siglo XIX, que es la Sherman Antitrust Act, que es la primera regulación que se establece para regular esa realidad y en concreto contra los monopolios comerciales. Y ya a principios del siglo XX, con el caso New York Central and Hudson River contra los Estados Unidos, se establecen las primeras bases sobre la responsabilidad penal de una empresa por los delitos que puedan cometer sus empleados. Dicho esto, luego ya pasamos, pues, seguimos todavía con una regulación bastante escasa a propósito del cumplimiento de las obligaciones que tienen las compañías para con la sociedad y para con todos los grupos de interés que se relacionan, ¿no? Ya a raíz del escándalo Watergate, que no quiero entrar en detalle porque casi todos conoceremos, ¿no? En el que se estableció un sistema de sobornos a autoridades públicas, al meterse a investigar las autoridades se dan cuenta que hay una práctica generalizada en distintas compañías que además están tomando presencia internacional y una práctica también contra la competencia de sobornar a funcionarios públicos extranjeros. Y eso es lo que da lugar a que ya en el año 1977 se promulgue la FCPA, o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que vamos a tratar. La primera pregunta que nos podemos hacer, oye, ¿qué es esto de la FCPA? ¿Por qué aquí en España estamos hablando de ella? ¿Qué tiene que ver con nosotros y cómo nos puede afectar? Bueno, pues es una ley, como su propio nombre indica, que está encaminada a perseguir la corrupción pública internacional. Internacional referido a los Estados Unidos. Entonces, cualquier acto de corrupción que se produzca más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Hablando de corrupción en sentido amplio, corrupción soborno, y tiene dos vertientes de regulación, pero con el mismo fin. Por un lado, una vertiente que regula todo lo relativo al soborno y a la corrupción, y otra que llaman de disposiciones contables, pero en definitiva son disposiciones y obligaciones de carácter contable que deben asumir o observar las compañías para evitar que con esa manipulación contable se pueda encubrir un acto de corrupción, ¿no? ¿Y qué se entiende por corrupción o qué es lo que en concreto prohíbe esta ley? El ofrecimiento,
la entrega, la promesa de entrega o la autorización de entrega de cualquier objeto de valor con una finalidad, que sea influenciar o incidir en un acto o decisión que deba tomar un funcionario público con un fin, obtener una ventaja indebida en pro de un negocio, ya sea para obtener un negocio con el que antes no se contaba o bien para retener o tener una situación de ventaja competitiva en el marco de un proceso concluyente, ¿no? Como veréis en la presentación, he señalado en negrita algunos términos que son relevantes, que pueden parecer a priori que no dan para mucha más profundidad o reflexión, pero sí que vamos a ir desgranando cada uno de estos términos porque son los que luego dan base a la construcción de ese programa de cumplimiento que trataremos al final de esta sesión, ¿no? Entonces, fundamental, ¿qué se persigue? Esa entrega entrega, ofrecimiento, promesa de entrega de un objeto de valor. ¿A quién? A un funcionario público. Ahora bien, eso del funcionario público tiene sus interpretaciones, como vamos a ver más adelante, y no necesariamente la entrega o ese ofrecimiento tiene que darse al funcionario directamente, sino que se puede hacer a través de terceros en los que no concurra esa condición. ¿Y cuál es la finalidad? Estamos hablando de la obtención de una ventaja indebida, ya sea para obtener o retener un negocio. ¿Y cómo lo haces? Pues influyendo en la decisión que deba tomar un funcionario en el ejercicio de su función, en un sentido o en otro, o induciéndole indirectamente a adoptar una decisión que en otro contexto no adoptaría, ¿no? Primera reflexión, ¿qué es un objeto de valor? Estamos pensando lo que normalmente se nos viene a la cabeza cuando hablamos de objetos de valor y de corrupción, estamos pensando el maletín lleno de dinero, ¿no? Quizá eso es lo más obvio, pero la corrupción y más a medida que va avanzando la sociedad y la tecnología también se está convirtiendo o se está llevando a cabo de manera cada vez más sofisticada, ¿no? Por listaros algunos ejemplos de objeto de valor, podemos contemplar el efectivo, los préstamos, los regalos e invitaciones que también dan para mucho, que no necesariamente son malos, pero sí que han de cubrir o contemplar una serie de requisitos para que se consideren lícitos. Contribuciones a partidos políticos, viajes, también hay casos incluso de ofertas de empleo o posiciones dentro de una compañía. Hay un caso de una entidad bancaria dentro de su estrategia de posicionamiento en China, pues otorgaba becas e incluso también posiciones a hijos de altos funcionarios públicos, ¿no? Y es un caso público, sonado, y al final, a cambio de esas posiciones a los hijos obtenía otras ventajas para poder operar en el mercado en el que estaba entrando, ¿no? Es importante, como decíamos, al principio hablábamos de entrega, de promesa de entrega, de ofrecimiento. No es necesario para que podamos incurrir en un incumplimiento de la FCPA que se perfeccione esa entrega, ¿no? Ni tampoco es relevante la materialidad. Está claro que si tú ofreces un regalo que sea significativo o aparente, como puede ser un coche o un viaje en Bahamas, pues te llama la atención de primeras, ¿no? Pero hay otro tipo de presentes, pequeños favores, que hechos de una manera recurrente y sistemática, y aunque sean pequeños, pues encubren casos de corrupción. Hay además dos elementos importantes ya más de carácter subjetivo vinculados a esa entrega u ofrecimiento que se hace al funcionario público. Quien realiza la entrega lo hace con un ánimo y lo hace a sabiendas de la ilicitud o del carácter indebido de lo que está planteando, y se hace con voluntariedad y propósito. También esto luego hay que probarlo, ¿no? Muchas veces cuesta defender, es que yo no conocía, como todos sabemos, el desconocimiento de la ley no exime descubrimiento. Y todas estas pequeñas pinceladas que estamos dando a propósito de los objetos de valor, que se entiende por objeto de valor, que se entiende por ofrecimiento o promesa de entrega, ese ánimo de influenciar a un funcionario, es la razón de sí fundamentalmente por lo que
las compañías, sobre todo las compañías con presencia en ámbitos multinacionales o que tenemos un determinado nivel de negocio, recogemos en nuestros sistemas, en nuestro marco normativo interno, políticas y controles para regular el ofrecimiento y la aceptación de regalos, que como comentaremos un poquito más adelante, constituye uno de los elementos fundamentales más relevantes de todo programa de cumplimiento. Estaremos pensando, dices, oye, pues yo ante esta situación, cualquier ofrecimiento que me plantea hacer, incluso invitar a un café o que me plantee recibir, me da miedo, ¿no? Vamos a ver, tampoco necesitamos volvernos locos, ¿no? Hay una serie de requisitos que no están tasados, se pueden modificar y se pueden añadir otros nuevos que sí que deberíamos tomarnos como referencia, ya que lo establece la FCPA, pero también pueden inspirar esas políticas, esos controles que establezcamos en nuestras compañías para determinar qué se entiende por regalos e invitaciones que puedan ser aceptables, ¿no? No todo está prohibido, todo lo que se dé en un marco dentro de los usos y prácticas empresariales es lícito, pero además ha de cumplir los requisitos que aquí os estamos trasladando, ¿no? Primer punto de referencia, tienen que ser conformes a la ley del país de quien lo da y quien lo recibe. Tienen que ser ofrecimientos, regalos, invitaciones puntuales y no excesivas. Es decir, yo puedo invitar a un funcionario público a un almuerzo de trabajo porque tenemos que tratar un asunto determinado, pero dentro de unos límites y unos estándares. Si yo lo hago con un carácter recurrente, siempre con el mismo funcionario y en un determinado entorno, pues podría ser cuestionable, ¿no? Y esa es una de las razones por las que regulamos cómo se pueden hacer estas cosas. Se entregan con ánimo de cortesía o sin espera de reciprocidad o dentro de una política de usos y costumbres sociales aceptables, ¿no? Yo si te ofrezco o te invito a un almuerzo o incluso a la presentación de un producto o servicio porque tú eres entidad pública, pero además eres cliente de mi negocio porque he ganado una adjudicación, pues yo te invito como a los demás clientes. No te estoy invitando con el ánimo de obtener algo diferencial para mí con respecto a otras compañías que puedan competir conmigo, ¿no? Deben ser conformes a las prácticas empresariales, ¿no? Hablábamos antes del excesivo. Normalmente cada una de las compañías establecemos ese marco de referencia para determinar esos estándares que debemos observar. Y esos estándares que nos marcamos las compañías dentro de nuestros programas de cumplimiento internos son estándares que están motivados, sí, por obligaciones legales, pero fundamentalmente por los principios y valores que la compañía decide autoimponerse para arreglar y definir su actividad, ¿no? Deben ser razonables y de buena fe. Al final estamos hablando de criterios a veces un poco vagos, ¿no? Y tendremos que hacer ese ejercicio, esa labor de definir qué entendemos en cada caso. Socialmente aceptados. Aquí os traigo un ejercicio práctico muy sencillo para que cuando nos estén ofreciendo algo, nos estemos planteando nosotros ofrecer algo, nos planteemos cómo nos sentiríamos si voy a comer con un funcionario público o recibo una invitación de quien sea, y sale en la portada de un periódico. Si eso, a lo mejor es muy burdo, ¿no? Pero si eso no nos genera ninguna incomodidad o ningún malestar, pues probablemente sea razonable. Pero bueno, en cualquier caso siempre estamos las áreas de cumplimiento para ayudar y asesorar a valorar estas situaciones que se puedan plantear. Y deben estar debidamente registrados por esa otra vertiente que os comentaba al principio, que la FCPA persigue la corrupción y el soborno y se apoya en disposiciones contables, pues es importante que las cosas se registren como toca y con toda la transparencia. En los análisis normalmente que se nos pueden plantear a propósito de invitaciones que hagamos desde la compañía a terceros, analizamos el evento en su conjunto, analizamos la lista de invitados y lo mantenemos todo archivado para que si el día de mañana hubiera cualquier cuestionamiento podamos defender y atestiguar que hemos aplicado esa diligencia debida que se esperaba como compañía y que hemos observado las normas que nos están aplicando en la empresa.
Disculpad, antes de pasar a la siguiente sección de la presentación, sí os quería decir que más allá de todos estos estándares, existen algunos casos que están eximidos de la FCPA y que aunque no se concurran estos requisitos ante un potencial supuesto de incumplimiento, podríamos defender lo que hubiéramos hecho. Y se refiere fundamentalmente a los casos de extorsión, ¿no? Si hay compañías que desarrollamos proyectos en países complicados, donde esos estándares o prácticas empresariales que tenemos en el entorno donde nosotros normalmente operamos no están tan arraigados, y puede darse casos en que te veas en una situación donde tu integridad física puede verse en riesgo y tu seguridad personal. Entonces, esos casos de extorsión, por supuesto, suponen una exención al cumplimiento de estos requisitos, ¿no? También hay casos, pero son súper residuales, porque creo que aquí a nivel internacional, la comunidad internacional sí que ha hecho una gran labor de impulsar que los estados, las legislaciones de los estados luchen contra la corrupción en términos generales, y un caso de excepción es que ese pago que yo pueda haber hecho a un funcionario en un determinado país esté contemplado legalmente. Lo que pasa es que ya creo que los estándares se están alineando bastante y sería difícil mantener una posición como tal, ¿no? Segundo reto que nos plantea esta ley, entender qué es un funcionario público, porque la concepción tradicional que a nosotros bajo un modelo español nos viene a la cabeza se queda pobre. La definición que hacen los Estados Unidos a través de esta norma de funcionario público, además que parte del modelo administrativo que ahí opera, pues es muy amplia, ¿no? Se extiende a jefes de Estado, de gobierno, ministros, en nuestro caso podríamos ampliarlo, alcaldes, concejales, presidentes autonómicos, consejeros varios, eh, funcionarios de oposición, todo el funcionario que está en el sistema de la administración, empleados públicos también, hay personal laboral que trabaja en administraciones públicas. Miembros de partidos políticos, candidatos a un cargo público, empleados y representantes de organismos internacionales, como puede ser empleados de la ONU, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de la OEI, OEA o entidades de este tipo, ¿no? Y el reto, yo creo que más difícil que se nos puede plantear en nuestro día a día como responsables de cumplimiento es determinar o identificar que una persona sea empleado público porque trabaja en una compañía de carácter estatal. Tienes que ir a un paso anterior, ¿no? ¿Qué se entiende por una compañía de carácter estatal? Y a lo mejor por sentido común dices, oye, pues una compañía será estatal cuando tenga una participación mayoritaria en el capital social, ¿no? El socio de referencia. Pero quizá no es necesario alcanzar ese 51% para que se entienda que tienes una participación que da ese carácter estatal. A lo mejor con una participación del 40%, del 30%, tienes unos derechos de voto o unos derechos para asignar funciones claves dentro de una compañía que a lo mejor está constituida bajo el régimen de una sociedad anónima, pero tú como administración pública accionista estás teniendo unos derechos relevantes y diferenciales contra los demás. Pues eso también capturaría la definición de esa compañía por estar participada por una entidad pública, como entidad pública la propia compañía, y los empleados que pueda tener esa compañía calificarían también como empleados públicos. También tenemos otros casos de compañías que a lo mejor tengan capital privado, pero desarrollen funciones que, aunque sea por percepción, puedan ser percibidas por la sociedad en general como públicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay todo un mundo y se nos abre el abanico de riesgos, sobre todo, ¿no? A la hora de identificar esos funcionarios públicos. Cada vez son más también las compañías que tienen esa interacción más habitual con la administración pública por la industria en la que operan, que están regulando como desarrollo esa política anticorrupción esas relaciones con la administración pública. Es el caso, por ejemplo, de Telefónica. Telefónica es una compañía multinacional que opera en un sector regulado,
el sector de las telecomunicaciones, con lo cual tenemos ahí una interacción con el regulador necesaria y habitual. Somos, por el hecho de ser una entidad jurídica, somos una persona jurídica que opera en España y en otros tantos países en Hispanoamérica, fundamentalmente, somos un administrado, somos un sujeto de derechos y obligaciones frente a la administración. Nos tenemos que relacionar con la administración también, tenemos que hacer nuestras declaraciones de impuestos, presentar los IVAs, presentar los permisos que correspondan, ¿no? Entonces, bueno, hay que regular cómo se producen esas relaciones, que fundamentalmente es con observancia a la ley, ¿no? En nuestro caso también, además de esa relación general como administrados o relación en el marco de ser una compañía regulada, también somos proveedores de la administración pública. Tenemos muchos clientes de administraciones públicas y acudimos a concursos para brindar esos servicios de telecomunicaciones a clientes públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa interacción es constante, es habitual y al estar regulada, ya la ley la regula bastante cómo es el procedimiento de concurso, de participación, ¿no? En una licitación pública, pero sí que como compañía nos hemos querido autoimponer algunos estándares un poquito más elevados para marcar nuestro sello, ¿no? Y enfocarnos a estas relaciones. Luego, con el reto que os decía, que es muy fácil hacer estas catalogaciones de lo más obvio, de las relaciones que tienes y de las entidades más obvias que puedes identificar como públicas, pero en el día a día pues, te puedes encontrar con muchas otras empresas en las que califiquen como pública por esto que estábamos comentando, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿y por qué nosotros como sociedad española estamos sometidos a una ley americana? ¿Y qué competencia tienen los americanos para entrar a investigar y a juzgar, en su caso, casos de corrupción que se produzcan en cualquier lugar fuera de su territorio? Pues ellos hacen, la propia FCPA hace una definición muy amplia de quién puede ser sujeto obligado. Y quizá, incluso sin saberlo y sin cumplir alguno de estos requisitos, por este último que hablamos, que está aquí listado de nexo jurisdiccional, podemos vernos incursos en un caso de corrupción en el que tenga competencia las autoridades americanas. En términos generales, ¿a quién le aplica esta ley? A los emisores o issuers, que son compañías ya sean estadounidenses o extranjeras que coticen o emitan valores en los mercados norteamericanos o que reporten información a la SEC, que es la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos. En el caso de Telefónica, por ejemplo, nosotros cotizamos también en la Bolsa de Nueva York, con lo cual estamos capturados por esa definición, y hay otras tantas compañías españolas que estarán en una situación similar, ¿no? Luego hay un segundo bloque de sujetos obligados, que son lo que denominan los domestic concerns, que son o asuntos nacionales. Se trata de que capturan a los ciudadanos y residentes en Estados Unidos, a todas las compañías estadounidenses, compañías que puedan tener centros de negocio en Estados Unidos. Pues puede darse el caso que, siendo una entidad constituida en el Reino Unido, tengas una oficina de representación en Nueva York, por ejemplo, u otras compañías que puedan regirse de alguna manera por las leyes de Estados Unidos. Y luego aquí viene un poco la trampa, ¿no? O el gancho, lo que llaman el nexo jurisdiccional. En que cualquier persona, ya sea física o jurídica, en la que no califique como issuer o como domestic concern, puede verse imbuida en un caso de CCPA porque haya participado en un acto de corrupción que de alguna manera se haya apoyado en un elemento o en los sistemas americanos. Es decir, que si, claro, aquí el alcance es amplísimo. Por ejemplo, si yo desde España, no siendo issue ni tratarse de un asunto nacional, desde España coordino un soborno a un funcionario en Etiopía, pero por los sistemas de videollamada que utilizo, de alguna manera la llamada pasa por territorio de Estados Unidos, me podrían capturar. O si realizas una transferencia bancaria con un banco intermediario que pueda estar en los Estados Unidos, pues también es un riesgo y podríamos estar capturados por el ámbito subjetivo de esta ley, ¿no? Luego, hay otras responsabilidades que derivan de estas definiciones. La matriz, por ejemplo,
un grupo de compañías que sea sujeto obligado per se, puede ser responsable por los actos cometidos de su filial. A lo mejor la filial es una entidad que no cotiza en Estados Unidos y realiza un acto de corrupción dentro de su territorio, pero por el hecho de que su matriz esté sujeta a la FCPA, todo lo que haga la filial le va a revertir a la matriz. También muchas veces en estos entramados de corrupción así más grandes, los actos de corrupción no los hace directamente la empresa, sino que se utilizan agentes o intermediarios, que son los que llevan a cabo el acto final, ¿no? Pues esa interposición de un tercero en la realización de un acto de corrupción, aunque yo no dé directamente el objeto de valor al funcionario público, redunda en un beneficio para mí y sube otra vez la responsabilidad y estaría incluido en ese siendo el sujeto obligado. También hay otros casos y es especialmente relevante, y ahora un poquito más adelante lo contemplaremos, en las operaciones de fusiones y adquisiciones, ¿no? Cada vez es más importante que en el contexto de una adquisición de una compañía y de los procesos de due diligence que se hace, igual que se hace una due diligence jurídica de negocio de sistemas financieras, se haga también una due diligence de cumplimiento para conocer cuál es el programa de cumplimiento que tiene la compañía, si tiene algún riesgo de incumplimiento abierto, porque cuando se produzca la fusión y la integración se va a proceder a esa sucesión de responsabilidad, le va a subir la responsabilidad que pudiera tener la compañía adquirida a la compañía adquiriente, ¿no? Y básicamente, y siguiendo lo que veníamos comentando, la FCPA como madre del compliance, luego también a partir de la experiencia que han ido teniendo los tribunales norteamericanos en el marco de las investigaciones y estos procesos vinculados a la corrupción, establece lo que llaman los hallmarks o los elementos con los que ha de contar un programa de cumplimiento. Yo creo que al final los programas de cumplimiento es importante que cada compañía lo hagamos de manera específica e individual para nuestra propia compañía, para nuestra propia realidad y para nuestra propia industria. Pero lo que vengo a traer aquí, que no es más que reflejo de lo que dice la FCPA y las autoridades americanas, son unos estándares o elementos básicos que nos deben servir de referencia para confeccionar nuestro programa de cumplimiento y especialmente nuestro programa de cumplimiento en materia de integridad, entendida también la integridad como lucha contra la corrupción. El elemento fundamental sobre el que se estructura un programa de cumplimiento es el compromiso de la alta dirección o lo que llaman el top from the top. Y esto es básico. Al final, la cultura de la compañía se impregna de arriba a abajo. Con un ejemplo muy gráfico, tú a tu hijo no le puedes decir lávate los dientes todos los días y tú no los lavas nunca. Tendrás que lavarte los dientes para que tu hijo vea que eso es importante, ¿no? Entonces tiene que haber un compromiso real. ¿Y cómo se manifiesta ese compromiso real de la alta dirección? Pues incorporando a los asuntos que traten en el día a día operativo, ya sea en el ámbito del comité de dirección o del órgano de administración, temas vinculados con el cumplimiento, estableciendo también KPIs de cumplimiento para toda su plantilla y dando a cumplimiento la importancia que tiene dentro de una organización. No podemos hacer un compliance de papel y cumplir el expediente designando a cualquiera que pasara por allá como compliance officer, ¿no? Es importante que el compliance officer tenga un nivel de dependencia alto en la organización, dependiendo del tamaño de la estructura, que tenga la independencia y que tenga los recursos para ejercer esa función, ¿no? Y ese compromiso de la alta dirección se traduce en la creación de todo ese marco normativo, esos principios que las compañías se deben autoimponer y que exceden de lo exigido únicamente por la ley, ¿no? Como la pirámide de Kelsen, las compañías debemos partir de esos valores que nos sirven de referencia para el desarrollo de nuestra actividad y nuestro relacionamiento con todos los grupos de interés, nuestros códigos de conducta, y a partir de ahí ir construyendo todo nuestro marco normativo, estableciendo políticas y controles para salvaguardar esos valores y principios que nos hemos marcado con especial relevancia, ¿no? En este caso de la corrupción, ¿no?
Como os decía, es importante quién sea el compliance officer, no solo por ese nivel de jerarquía dentro de la organización, sino también de importancia que se le dé a la función. Y el compliance officer al final no es un stopper, es una persona que yo creo que fundamentalmente tenemos como función crear e impulsar esa cultura dentro de la organización, que conozca la compañía, que conozca el negocio y que se dé también a conocer y que tenga la asertividad muchas veces, bueno, asertividad necesaria para poder decir que no cuando corresponda. Y todo esto, ¿cómo lo podemos construir? Conociendo nuestros riesgos, pero para conocer los riesgos tenemos que conocer nuestro negocio, identificar lo que hacemos. Esto ya creo que estamos bastante familiarizados con todos los análisis de riesgos que hacen dentro del marco de la prevención penal. Tenemos que identificar cuáles son los riesgos per se a los que nos exponemos en el día a día de nuestra actividad, considerando el sector en el que operamos, el ámbito geográfico de actuación, si nos relacionamos o no con terceros para el desarrollo e implementación de nuestra actividad. Conociendo nuestros riesgos nos permitirá determinar los controles para mitigar o en su caso eliminar que se den, ¿no? Y es importante, como decía antes, que el compliance officer sea ese adalid de la cultura del grupo, ¿no? Y para ello es muy importante la formación. El compliance officer nunca deja de aprender o necesita atender cosas nuevas, porque esto es muy cambiante, la industria cambia, el sector cambia, tu compañía cambia, la legislación cambia. Tienes la sensación de que cuando has acabado de regular una cosa te surge un nuevo reto al que tienes que atacar y que no terminas nunca. Y esa formación que necesita per se el responsable de cumplimiento también es necesaria que la transmita a la organización. Y es importante también esa labor de formación que hace el compliance officer, porque si no damos directrices o no vamos a la esencia de por qué establecemos determinados controles, la gente efectivamente, nuestros compañeros nos ven como un stopper y no como un área que aporta valor, y entendiendo el riesgo y el porqué del control, pues el compromiso va a ser mucho mayor, ¿no? Y el asesoramiento continuo. Somos un área también donde la función consultiva es importante. Se nos pueden dar en el día a día situaciones sobrevenidas de no saber qué hacer ante un ofrecimiento, como comentábamos antes, de una invitación, ante un conflicto de interés que se nos puede dar en el día a día, porque estas cosas pasan, que de repente lances una compra y participe en la compra una empresa en la que además se ha empleado un familiar tuyo y muchas veces pueden ser situaciones sobrevenidas y para eso desde el área de cumplimiento podemos asesorar. Es muy importante también y que reflejará también ese compromiso de la alta dirección que se reconozca el cumplimiento. El cumplimiento no debería cuestionarse, ¿no? Pero el cumplimiento base está para todos, pero el cumplimiento excepcional debe premiarse. Debe haber un sistema de incentivos para, para aquellas personas que tengan un desempeño de su actividad profesional especialmente relevante, y esos incentivos se pueden hacer a través de reconocimientos públicos. Aquí hace poco hicimos un evento que denominamos Five Stars, donde damos un diploma a aquellas personas que han sido relevantes o significativas en materia de cumplimiento en el día a día de su función, la que sea, o puede vincularse temas de cumplimiento a los KPIs o objetivos que nos pongan como empleados, ¿no? Y es importante también las medidas disciplinarias. Al final, un programa de cumplimiento efectivo tiene que ser eficiente y eficaz. Hay que aplicarlo. Entonces, si hay incumplimientos, se debe actuar para remediar lo ocurrido, ¿no? Es importantísimo, como os decíamos, el conocimiento de los terceros con los que nos relacionamos, porque muchas veces a través del tercero, y si no hemos aplicado los controles necesarios, podemos vernos incursos en un caso de corrupción, incluso por desconocimiento, ¿no? Pero ahí se espera que hagamos un ejercicio de diligencia en el desempeño de nuestra función para conocer con quién nos relacionamos y con un especial énfasis en el control de pagos, para evitar esos casos donde contratas a una persona y te da una cuenta bancaria que está en un paraíso fiscal y el beneficiario o el titular, perdón, es otro, ¿no? También los programas de cumplimiento tienen ánimo de prevenir, de detectar y remediar.
cómo detectamos y remediamos, además de por auditorías periódicas, pues los canales de información o de denuncia de incumplimientos además de servirnos como base para atacar un problema concreto, nos sirven también de ejercicio para identificar dónde tenemos gaps o oportunidades de mejora de control. Bueno, en esto tampoco me voy a extender mucho porque ahora con la nueva ley de protección al informante creo que ha habido muchos seminarios al respecto, ¿no? Y la mejora continua. Al final, los programas de cumplimiento, como decíamos al principio, deben estar hechos a medida de cada organización. La organización cambia, las personas cambian, los modelos de gestión, la industria, el sector. Entonces, debemos ir adecuándonos a esa realidad a la que nos enfrentamos y eso conlleva también un análisis constante de los riesgos, ¿no? Y que se traduce en establecimiento de nuevos controles. Y como referenciábamos al principio, en los ámbitos de las fusiones y las adquisiciones es importante que llevamos a cabo labores de debida diligencia de la sociedad que estuviéramos incorporando o adquiriendo por los supuestos que comentábamos de sucesión de responsabilidad. Y por terminar, y un poco relacionado con los canales de información, esa investigación, ese ejercicio de auditoría o la determinación de las causas raíz de los incumplimientos que se puedan generar son fundamentales para esa mejora del programa de cumplimiento. Perdón. En conclusión, os hemos dado aquí muchas pinceladas de elementos que pueden tener los programas. Los programas, como decíamos e insisto, tienen que estar hechos a medida de la compañía, porque más allá del impacto que puedan tener en el marco de una defensa ante un supuesto de violación de la FCPA o de un procedimiento penal aquí en España, son un elemento esencial para proteger la reputación de la compañía, para generar valor, confianza, mantener nuestro posicionamiento en la industria, en la sociedad en general y esa confianza en nuestros stakeholders, ya sean accionistas, clientes o proveedores de cualquier tipo. En el caso de Fundación Telefónica, por ejemplo, como desarrollamos un proyecto de interés general, es esencial tener esa confianza de los terceros con los que nos relacionamos. Reduce riesgos, riesgos de cumplimiento, y los riesgos a los que se enfrenta una empresa son muy amplios. Pueden ser operativos, financieros, pero los riesgos de cumplimiento son relevantes para garantizar la continuidad y la sostenibilidad del negocio. Además, el programa de cumplimiento, si se nos da el caso de que se pueda abrir una investigación en materia de incumplimiento de la FCPA, el programa de cumplimiento va a ser valorado desde el inicio de la investigación hasta la conclusión. Y las autoridades americanas van a considerar su eficacia y su eficiencia y cómo lo van a considerar, viendo. Porque al final riesgos existen, no podemos cubrir todos los riesgos por muy eficiente y eficaz que pueda llegar a ser nuestro programa, ¿no? Pero lo que van a valorar es cuál es la aproximación de la compañía ante situaciones novedosas y ante una situación de investigación. Y van a valorar también ese conocimiento y esa concienciación de la propia compañía con el cumplimiento, si ha habido, entre otros, un reporte voluntario ante las autoridades americanas de ese incumplimiento, si durante todo el transcurso de la investigación se ha colaborado con las autoridades en la investigación por parte de la empresa, se ha sido transparente y se ha facilitado la información, y si en el transcurso, desde que se ha producido ese incumplimiento y hasta que se termina la investigación, la compañía ha llevado a cabo acciones de remediación, ya sea refuerzo de su programa de cumplimiento por haber identificado ese gap que no tenía cubierto o medidas disciplinarias vinculadas al supuesto que se haya podido producir. Y con esto no quiero extenderme más, solo para concluir, referenciaros un caso de corrupción que me imagino conoceréis, que fue muy sonado y que creo que hasta la fecha es en el que se ha impuesto la sanción más grande, que es el caso Odebrecht. Odebrecht es una constructora brasileña que se descubrió y se inició una investigación en el año 2016 porque habían levantado las autoridades americanas que existía una
práctica sistemática de corrupción a funcionarios públicos en 12 jurisdicciones diferentes para la adjudicación de contratos de infraestructura principalmente. Habían pagado más de 700 millones de dólares en ese entramado de corrupción, como decía, en distintos países, y al final se les interpuso una sanción de 3,5 billones de dólares. Y no traigo esto para asustar, pero solo para decir que esto pasa y no nos quedemos solo con este concepto teórico, sino que cada día esta ley la estamos escuchando más porque hay casos reales que se van. Y con todo esto, os agradezco mucho el tiempo. No sé, creo que en el chat hay alguna pregunta. ¿Qué tal? Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por la presentación que ha sido fantástica. Vamos a ver si tienen preguntas y si no hacemos un coloquio entre los tres. Creo que también está Jesús. Sí, aquí estamos. Ha estado genial, Isabel. Bueno, Vale, y de federación, bueno, Tomás, que cuenta que se lo mandemos. Tomás Lavarga. Bueno, Tomás, la Escuela de Práctica Jurídica acostumbra a subir los webinars a YouTube, o sea que lo tendrás y además en la web. O sea que por eso no te preocupes. Mercé Mayenco dice, y de federaciones de deporte se entiende también como funcionario público. Si quieres, puedo contestar yo, Isabel, o si Sí, quieres. sí, pues. no, no, Contesta tú, Carlos, por favor. Aquí, claro, tenemos que partir de la base de que estamos hablando de derecho norteamericano y que es common law. Entonces, no vamos a encontrar la codificación que tenemos aquí. Entonces, la FCPA y su reglamento, que es la guía de la FCPA, hablan de instrumentality, es decir, si no tiene formalmente carácter público, que sirva a una utilidad pública. También hace extensivo a ello los organismos que tienen una utilidad pública o que sirven o trabajan para el gobierno. Y ahí es donde yo creo que sí entraría una federación de deporte, en tanto es una entidad de utilidad pública aquí en España. También en el fútbol y en compliance y en deporte en sí, que por cierto está muy de actualidad, es un foco de riesgo. Es un foco de riesgo. Hay casos de la FCPA relacionadas con corrupción en el deporte, incluso ya fuera de la FCPA, en Alemania hasta están restringidos por ley las invitaciones a fútbol. O sea, que ha dado en el clavo a Mercé preguntando. Y para casos de jurisdicción, hay un caso de Estados Unidos sobre la FCPA que ilustra muy bien, además de la guía de la FCPA, que es Estados Unidos contra Joel Eskenazi, que es un caso muy bueno que además habla de las instrumentality y comenta toda esa extensión del sujeto activo del delito, que son los funcionarios y derivados. Gracias por la pregunta, Marce. Ainzane Basáñez dice, bueno, no sé si alguno quería comentar. No, yo por mi parte está perfecto. concuerdo Vale. contigo, Carlos. Aquí como referencia, bueno, como tú decías que la ley americana no está tan tasada como lo que nosotros estamos acostumbrados, nosotros sí que hemos hecho como una pequeña guía interna para incluir en esa definición de entidad pública y funcionario público cosas que no puedan resultar tan obvias, ¿no? Y estábamos contemplando las federaciones deportivas también por esa utilidad pública a la que tú te referenciabas. Sí, es que el cómo lo hay que verlo caso a caso, pero desde luego lo que pasa con la FCPA, esto ya a modo de coloquio, es que si te quieren enganchar con el gancho jurisdiccional, te enganchan. Y, y entonces es lo que pasa. Y si sobre todo eres una empresa que, bueno, que está dentro de los sujetos obligados y tienes intereses en Estados Unidos, antes de plantear el tema de la jurisdicción, al final llegas a un NPA, un DPA, y entonces no llegas a juicio y no pueden elevarse estas cuestiones al tribunal y no puedes sentar esa jurisprudencia, sino que por tu propio interés como empresa, como persona física o jurídica, acabas en el estadio anterior y entonces no se crea tanta doctrina. Eso suele ocurrir con la FCPA, pero bueno. Bien, aquí Ainzane pregunta, hola, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda. En caso de que un proveedor no acepte nuestro código de conducta, dado que colabora con un gran volumen de clientes,
alegando que tiene su programa de cumplimiento, ¿cómo debemos proceder? Pues Isabel, tú nos dices si quieres. Sí, bueno, esto pasa en el día a día, ¿no? Al final, muchas veces depende un poco de la fuerza de negociación que tenga cada compañía, pero en nuestro caso, por ejemplo, en mesa de compras sí que es un requisito para poder participar en mesa de compras, darte alta como proveedor y aceptar nuestro código de conducta. Hay casos excepcionales donde te cuesta mucho negociar que lo acepten, ¿no? Y te alegan efectivamente que tienen su programa de cumplimiento. Aquí mi recomendación sería que analicemos si ese programa de cumplimiento del tercero está alineado con nuestros propios principios, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Isabel, ¿cómo tratáis vosotros en, en tu empresa, que es una multinacional, ahora que hablábamos de la due diligence de terceros o el código de conducta, el tema de la FCPA, o soléis o tenéis por costumbre incluir cláusulas expresas de FCPA o cláusulas a lo mejor expresas de anticorrupción, o sea, más generalistas de anticorrupción, o mencionáis directamente la FCPA, etcétera? Hacemos una cláusula general de anticorrupción, pero también referenciada en esa misma cláusula de la FCPA. Ajá. Y, y que cuesta muchas veces, la tienes que negociar mucho porque te dicen, oye, con lo que partíamos al principio, oye, es un negocio que se produce en España entre dos entidades españolas, ¿a mí qué me cuentas? ¿Por qué me pones aquí la referencia a una ley americana, ¿no? A ver, Marcela Viritos se anima y nos dice, si un posible cliente tiene un complejo turístico y es al tiempo funcionario público en turismo, ¿es aconsejable tomarlo como cliente? En tal caso, ¿qué medidas reforzadas pueden tomarse como compliance officer? Gracias. Bueno, yo como penalista no, o sea, yo lo veo vamos, o sea, claro, todo depende de vuestro apetito de riesgo, que se dice, o tolerancia, ¿no? Eh, yo lo veo con un conflicto de interés importante. No sé cómo lo ves tú, Isabel. Sí, y bueno, también más allá de las implicaciones penales que comentabas, Carlos, aquí lo que sí es una realidad que una persona que desempeña una función pública sobre una determinada materia que luego se relacione contigo en otro ámbito para temas vinculados, pues siempre es un componente de riesgo. Por ejemplo, se da mucho en los casos de puertas giratorias, ¿no? Si un funcionario público, todo el mundo tiene derecho a trabajar y se abandona la función pública y se quiere incorporar al ámbito privado, pues habrá que atenerse a lo que dice la ley, ¿no? Pero si un funcionario público, por ejemplo, que ha sido el regulador con el que te has relacionado, luego lo incorporas como director de regulación en tu propia empresa, pues hombre, no, es un conflicto de interés significativo, ¿no? Y aquí en esta pregunta, más allá del cargo público, de que tenga el complejo turístico, a lo mejor te vas a una reflexión más allá, cómo es que tiene un complejo turístico y puede compatibilizarlo con el ejercicio de ese cargo público. Claro, claro, es exacto, exacto. Bueno, aquí también entramos en PRPs, en blanqueo de capitales, en los registros. Vale. Fíjate que iba justo a abrir este tema, Carlos. Yo creo que, por desgracia, en muchos países, como decía, estaba comentando Isabel, cómo es que esta persona tiene un complejo hotelero y lo que sucede es justamente lo contrario. Es que esta persona, por supuesto, ha creado su complejo hotelero y hay una relación de negocio con países, con lo cual aumenta el riesgo de forma exponencial, porque se unen los tres elementos: corrupción, conflicto de intereses, blanqueo de capitales, legi- eh, l- países con un riesgo político importante. Entonces yo creo que, pero el problema es que muchas veces, pues por países, por actividad, no en el caso de las actividades que por la Fundación Telefónica o un banco, no es habitual, pero hay otro tipo de empresas de que es un lugar de negocio. Entonces su gestión, claro, es que es muy importante cómo gestiona para tener el mínimo riesgo cuando es parte de tu actividad. Por ejemplo, empresas hoteleras, las cuales pues hay países en los cuales están dentro de los países prohibidos, el caso de Cuba o países como Birmania. Entonces, es un riesgo que es mucho más real y mucho más cercano y que tiene que ser gestionado en base, como te decías tú, a ese apetito al riesgo. A lo mejor la decisión es
no salir, vender mis complejos hoteleros de esa zona o no tener relación, o gestionarlo de forma adecuada, los pagos, asegurarte que llegan las personas adecuadas, pero es un melón que abres y que no es sencillo cerrar. Ujú. Exacto, Marcela. Acabas de poner un comentario que estoy de acuerdo, que ya debería de tener una incompatibilidad, la tiene manifiesta, ¿no? Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, deciros que Isabel ha dado magníficamente la clave en el núcleo de la cuestión. Es lo que tenemos en un webinar, que los hacemos más breves, son como aperitivos, pero luego en el curso tenemos 4 horas para hablar de la FCPA, que tenemos una sesión específica y podemos hablar desde las sanciones hasta los tipos de resolución, DPA, NPA, hasta más casos como el que ha comentado ya Isabel, que es de los más importantes. Eh, y bueno, y no sé si no hay ninguna pregunta más, podemos despedir el webinar, a no ser, Jesús, si quieres comentar algo más, o Isabel, o si no, despedimos ya. Pues yo creo que animaros a aquellas personas que trabajéis del ámbito de compliance. Isabel lo ha comentado antes, es una realidad el que la función de compliance necesita estar formada de forma continua. Es un entorno cambiante, no solamente de regulación, también de expectativas por parte de los reguladores, de riesgos, y eso exige una formación continua. Y la verdad que pues la experiencia que tenemos dentro de la práctica jurídica, pues aunque esté mal decirlo, creo que es un curso sólido, tiene una ventaja que es un curso de un año, con lo cual es mucho más amplio que otros cursos, da tiempo a estudiar las cosas en detalle y, y aunque esté mal decirlo, pues el equipo docente que tenemos, normalmente estamos Carlos y yo por él, no por el resto, por supuesto, pues es de una gran calidad y también nos permite ofrecer el curso con seguridad. Así que animaros a los que no habéis a participar en este curso. Exacto. Rosana, veo que tienes la mano levantada, pero no hay fórmula de que entres con sonido. Entonces, si en esto que despedimos te da tiempo a escribir la pregunta, la atendemos. Y si no, nada. Recojo el guante de Jesús, animaos a que os apuntéis. Además, salís con una doble titulación, porque no solo la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, que es la más longeva en nuestro país, sino que además os preparamos para aprobar la certificación CESCOM, que promueve la Asociación Española de Compliance y que tiene además reconocimiento internacional por IFCA. Bueno, pues nada, ya estamos despidiendo. Deciros, me ha sorprendido que en el chat no planteéis la cuestión de la jurisdicción, que es algo que siempre se plantea en clase, así que lo dejamos para cuando os apuntéis, y el principio non bis in idem, que es lo más difícil, que es una cuestión que además no solo se lo plantean los alumnos o doctrinalmente, sino en la práctica también. Ahí tenemos el caso Fresenius, como en España, que es el caso más sonado de España, y la Fiscalía acabó sin acusar a Fresenius, porque ya la FCPA la había castigado, había firmado una NPA con el Departamento de Justicia norteamericano. Quiero decir que es complejo el tema, y es tan complejo que también le parece complejo a los organismos públicos y a la Fiscalía, porque la verdad es que lo es el tema de la jurisdicción internacional y el quebranto del principio non bis in idem. Pero bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Isabel, Sí, no da tiempo, Marcela. Muchísimas gracias por la presentación, ha sido magnífica. eh, y nada, Gracias. gracias a todos por asistir. Isabel, perdona. No, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y a todos los que nos habéis acompañado en esta sesión, que espero que por lo menos con unas pinceladas os vayáis. Y también por mi experiencia en el curso el año pasado, pues animo a que vayáis, que siempre es una oportunidad de aprender y conocer otras visiones. Gracias a todos. Nos vemos. Un saludo. Saludo. Un saludo, gracias a todos.